servicio, buenos días, tal, y a ver si me compra, como no me compre no sé cómo pago la hipoteca, Esto, en resumido, es lo que muchos pymes, micropymes, autónomos y personas, igual me echan de trabajo, no sé qué hacer. Fijaros que no les han hecho, pero ya han hecho en su mente que les echen y luego, claro, lógicamente, pues también encuentran que les echan de trabajo. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres pensar en ayudar a las personas, en dar un buen producto, un buen servicio? Y a consecuencia de eso es dinero. ¿Sí? ¿Cierto esto? ¿Cierto? ¿O quieres vender lo que sea a toda costa? Porque tienes la necesidad de dinero. Cuanto más necesidad de dinero tengas, peor más te va a ir. ¿Sí? ¿En concepto de lo que ya es esto? Cuanto más ansiedad tengas respecto al dinero, peor para ti. Menos lo vas a traer, menos vas a conseguir que las cosas sucedan en tu vida. Enfócate en qué, en dar un buen servicio, un buen producto, ¿cierto? Cuando tú lo hagas y lo hagas con consistencia, habrá una postventa. No habrá una venta y luego te olvidarás del cliente, ¿no? Sino que habrá una venta y luego habrá una postventa. Y ayudarás al cliente y le dirás, ¿qué tal? Porque eso es lo que te hace que vendas más. Porque tú agradeces al cliente y estás con él y le ayudas en sus cosas, pues él te va a dar más clientes. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí? Vale, entonces, cuando salgas a la calle, si tienes algún problema económico, déjalo estar. Baja a 8 hercios, que hacemos, Baja a 8 hercios y encuentra la creatividad. Crea algo. Una empresa que está consistentemente, alguien me decía hace poquito, pues que las pymes, que tú estás trabajando, te echan al paro, y con el dinero que tienes te montas una pymes, una micropymes, una pequeñita empresa, una peluquería, una cafetería y tal, donde hay miles de negocios iguales. Pero si, joder, a ver, nuestra creatividad que nos da. Si monto una cafetería pero le hago especial a la cafetería, ¿qué puedo hacer para que la gente que entre en mi cafetería se sienta especial? ¿Esa pregunta es buena? ¿Buena o buena? O sea, pero no, la ansiedad de pagar la hipoteca, la necesidad de pagar el alquiler, la necesidad de pagar a los empleados, la necesidad de pagar es tan grande que lo que haces es fracasar. ¿Sí? Por lo tanto, si tú quieres triunfar en los negocios, tienes que empezar a darte cuenta de lo que hacen los ricos, los millonarios, los que simplemente generan ingresos pasivos, no tienen ansiedad. Lo que hacen es crear muchos núcleos y subnúcleos a partir de uno y hacen lo que son ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, sabéis que son los ingresos que no tienes que ir a trabajar tú para que se generen. ¿Sí? Más o menos, ¿conocéis este concepto? O sea, si tú no tienes que ir a trabajar y ya estás ganando dinero, ¿está bien o bien esto? Está bueno, ¿no? O sea, si tú tienes que trabajar 10 horas para conseguir 1.000 euros, está mal o mal. Por lo tanto, si tú eres empresario, tienes que cambiar tu mente y cambiar tu mente a una mente diferente, a una mente quizá millonaria. ¿Qué es lo que piensan los millonarios? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que tienen en su interior, en su corazón? ¿Cómo lo hacen? ¿Sabéis que a últimos del siglo XIX, primero del siglo XX, hubo una persona llamada Andrew Carnegie? ¿Alguien conoce a Andrew Carnegie? Dale Carnegie sé que sí, porque es el de la comunicación, de cómo influir sobre las personas, ganar amigos. No, yo digo Andrew Carnegie. ¿Quién conoce? Levanta la mano. ¿Quién? ¿No sabéis la historia de él? Fue el más rico del mundo y él tenía un sistema que tiene que ver con todo lo que estoy explicando ahora. Como por el tema de la energía, la vibración. Él había aprendido del hermetismo. ¿Conocéis Hermes Trismegisto? ¿Alguien conoce Hermes Trismegisto? Sí, por ahí sí. Se decía que desde grande, decían que era un dios, que se materializaba en 3 partes. Antes de los egipcios decían que era el gran señor. Pero Hermes Trismegisto es el que nos ha dado una serie de leyes naturales como la de causa y efecto. ¿Conocéis causa y efecto? Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene un efecto. O sea, Hermes nos dio esas leyes del universo. Muchos las han acuñado como propias, pero yo quiero decir que Hermes nos dejó cosas muy buenas. De hecho, Hermes Trismegisto nos ha ayudado muchísimo a comprender la naturaleza y el universo de las cosas. Lo que todo es energía, Hermes lo estaba diciendo antes que los metafísicos o físicos cuánticos dijesen eso, o los físicos dijesen que es energía todo. Pero Hermes lo decía hace más de 5.000 años. ¿Sí? ¿Comprendéis esto? Por lo tanto, si esto es tan importante materializar las cosas, yo os digo una cosa, que lo que tienes ahora es un resultado. Y este resultado que tú tienes,
se debe a las acciones que están materializándose en una conducta. Digamos que nuestras emociones llevarían a una conducta, a las acciones y a un resultado. Quiere decir que lo que tienes ahora es la suma de acciones que son la expresión de tus emociones, ¿sí? Con lo cual, si tú controlas tus emociones, vas a poder controlar tu sueño, tus objetivos, tus metas. Si tú estás en vibraciones de tristeza, de envidia, de rabia, estarás haciendo una conducta y unas acciones que te llevan a algo, ¿vale? Si cambias y haces otra cosa, entonces estarás en otra situación vibracional diferente. Para materializar esto, tenemos como 3 conceptos muy importantes. La fisiología, el lenguaje y las creencias. Cuando nosotros, de alguna manera, movemos nuestra fisiología, provocamos una emoción determinada. Imaginaos esto. ¿Sabéis cómo una persona se deprime? ¿Sabéis qué mecanismos tiene que emplear a nivel fisiológico? ¿Sabéis que una persona para que se deprima tiene que usar la fisiología, la bioquímica, la estructura y el movimiento? A ver, una persona para que se deprima tiene que agachar la cabeza si es diestro, si es zurdo pues va al revés, ¿no? Agachar la cabeza abajo y a la derecha, en esa posición te puedes deprimir con éxito. Si tú te quieres deprimir pero bien, agachas y abajo y a la derecha. ¿No te das cuenta cuando te deprimes? ¿Ves así? Curioso. ¿No te habías puesto a pensar qué es lo que haces para deprimirte? ¿Habéis visto al deprimido que normalmente agachas la cabeza? Aquí eso sí. Pero no sabéis en qué dirección, ¿verdad? A la derecha. ¿Vale? Para deprimirte bien, tienes que agachar la cabeza y a la derecha. ¿Bien? Si tú quieres deprimirte con éxito, luego tienes que ponerte una fisiología correcta. ¿Cómo se pone una fisiología correcta? A ver, por ejemplo, ¿esta sería una fisiología de depresión? Para yo deprimirme tengo que ponerme así, por ejemplo. ¿No? Es mejor, ¿no? Está. Y si luego encima agacho la cabeza a la derecha, Y si le añado, por ejemplo, algo, pero hay que hacerlo bien, A ver, para que deprimirte bien, tienes que hacer lo siguiente. Primero, agachas la cabeza, giras hacia la derecha y abajo, pones la cara así como te he dicho, así. Y dices, qué mierda de vida. Pero qué mierda de vida tienes que decirlo bien. A ver, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, qué mierda de vida, pero lo digo así, por ejemplo, qué mierda de vida, no funcionaría. Para que funcione bien, tenemos que agachar la cabeza abajo a la derecha, poner la cara que te he dicho y decirlo así. Qué mierda de vida. Tienes que hacer una entonación. Si lo haces más despacito es mejor, funciona mejor. O sea que para descubrirte con mucho más éxito es abajo a la derecha y... de vida. Vale, porque si tú cambias la fisiología y te pones así, ¡qué mierda de vida! No funcionará, porque yo cuando alguien viene a consulta conmigo y viene con depresión, yo le digo, ¿qué te pasa? Y esa persona se pone, porque entran bien, eso es verdad. Entran donde mí, hola, buenas tardes, sonrientes, casi sonrientes. Y ya se sienta, digo, ¿qué te pasa? Y automáticamente hace... Espera un momento, todavía no. Perdón. O sea que para que tú tengas una situación mala tienes que colocarte en una posición. No es que me esté riendo del depresivo, estoy riéndome de las cosas que a veces hacemos para complicarnos la vida cuando son tan sencillas hacer otras diferentes. Entonces digo, a ver, ya había una señora de 80 años y decía que estaba deprimida y con medicación y con todo esto. Y digo, bueno, ponte de pies. La pongo así, la señora así, con las manos así. Venga, y ahora mueve. Y ahí la conducta moviéndose. Haz así, cambia la cara así. Ya, ¿te acuerdas cuando bailabas cuando eras joven? Sí, porque entonces ya la cantidad. Pues cuando tú cambias la fisiología, cambias el movimiento, cambias la estructura y encima te dices cosas bonitas, pues no puedes quedarte deprimido. La depresión tiene dos. Una que es, por ejemplo, la llamamos endógena y otra es exógena. Vamos a ver lo que son estas palabrejas. Una depresión endógena es producida por el interior de nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestro cuerpo, que se tiene que encargar de liberar serotonina en nuestro cerebro, pues se bloquea a nivel hipotalámico, no se libera serotonina y entonces nos sentimos tristes. ¿Por qué no hay serotonina en nuestro cerebro? ¿Comprendéis?
Con lo cual, claro, ¿por qué no se libera serotonina? Porque hay una vasoconstricción. ¿Sí? Claro, hay una vasoconstricción no se puede liberar serotonina. La dopamina tampoco se bloquea dentro del cerebro. Y entonces nos hace sentirnos depresivos. Si eso lo repetimos más de una vez, ¿qué pasa? Que establecemos un patrón repetitivo. Quiere decir que repetimos y así seguimos haciéndolo, aunque no tengamos motivos para estar deprimidos. ¿Os ha pasado una vez que estáis tristes y no sabéis por qué? ¿A cuántos? Hemos codificado la información, hemos programado una depresión y la hemos repetido tantas veces asociándola a nuestros sentidos que ¿os ha pasado que paséis por un lugar y cuando paséis por ese lugar os sentís mal o bien? ¿A cuántos os ha pasado? ¿Os ha pasado que, por ejemplo, escucháis una canción y os hace sentir mal o bien? O, por ejemplo, un olor os hace sentir mal o bien. Por otros sentidos, Algo que habéis visto, una persona que os cae mal y no sabéis por qué. O que os cae bien y no sabéis por qué. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra mente lo que hace es codificar la información y transferirla. Actúa de una manera en direcciones que cuando nosotros le damos una dirección y repetimos algo, luego ya no se olvida la mente de repetir eso. ¿Sí? O sea, no me voy a repetir de sentirme triste cada vez que tú me digas que no me amas. Cada vez que me digas que me odias, me hace sentir muy mal. Pero si tú cada vez que me dices que me odias me río, pues lo dejaremos seguro, pero bueno. Pero me seguiré riendo. La risa. ¿La risa qué es la risa? ¿Qué libera la risa? ¿Conocéis la sustancia que libera? Mira, la risa, aparte de endorfinas y de ayudarnos a desbloquear el hipotálamo para poder liberar la serotonina y otra serie de neurotransmisores que no es el momento de contaros cuáles, por ejemplo de la sexualidad, todos sabéis que son liberación de una serie de neurotransmisores que ocurren en nuestro cerebro. Bien, pues cuando nosotros bloqueamos nuestra capacidad porque nuestra fisiología no es correcta, a ver, imaginaos ir por la calle así. Es como que estás ladrando ya, porque es que se llama hiperseriedad. Franco Bocul lo dijo muy claro, ¿no? Que tenemos una lacra en la sociedad que es la hiperseriedad. La gente va demasiado seria. Claro, una vez a una chica le dije que tenía que ir más feliz y llega por la calle así. Entonces tener cuidado porque eso tampoco está bien. Si no, los de la bata blanca te llevan. O sea, tienes que tener cuidado, tienes que tener un equilibrio. Tampoco puedes ir riéndote continuamente, ¿comprendes? Pero en los momentos en que puedas, si alguien te cuenta un chiste, aunque sea malo, ríete. ¿Sí? Mira, hazlo, ya conmigo, Una, dos. Serotonina, endorfinas. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Te gusta esto? ¿Cierto? Esto está bien. Si nosotros nos reímos, si tenemos buen sentido del humor, si bailamos, si cantamos. ¿Sabéis que cantar es bueno? Cuando uno está desahogándose, en vez de decirle imbécil a alguien, pues puedes cantarte una canción. ¿Os ha pasado que cuando tenéis miedo os reís? Aquí me ha pasado que a veces ponéis miedo os reís. Pues bueno, vergüenza. Porque es un mecanismo de defensa. Cuando tengo mucho miedo, me voy a montar en el avión. Y eso te ayuda a equilibrar los niveles de dopamina y todo esto ayuda. Vale, por tanto, la depresión endógena tiene que ver con neurotransmisores y tiene que ver con cómo funciona nuestro hígado, cómo funciona nuestra biología bioenergética. ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque si nosotros estamos vasoconstrictiendo, estamos bloqueando nuestras células, entonces es lógico que no se liberen, digamos, el páncreas se neutraliza cuando estamos, digamos, dándole demasiado carbohidrato que no está predigerido, por ejemplo, pero si a eso le añades, digamos, esta situación depresiva de estar con la cabeza hacha y todo esto, estamos maltratando nuestras vísceras, nuestros órganos internos. Nuestro hígado, si no libera todas las sustancias correctas, sabéis que podemos tener una anemia. ¿Sabéis que el potasio y el magnesio influyen dentro de la psiquis y que sin ellos podemos tener un problema dentro de nuestra mente porque no se liberarán sustancias no necesarias? Y que para que el magnesio y el potasio se bloqueen, ¿sabéis que una parada renal tiene que ver igual con el miedo? Que los riñones se bloquean, digamos que
se libera adrenalina, que el corazón puede bloquearse, que puede haber una embolia. Todo este tipo de cosas que os cuento, las podéis ver en cualquier libro que veáis. No es una cosa mía, es una cosa que es real de la vida misma. Lo que quiero deciros es cómo hacemos realmente para que las cosas cambien. ¿Cómo hacemos para que las cosas realmente cambien ahora? Si nosotros podemos hacer algo para bloquear esta subida de hercios. ¿Os parece que hagamos un ejercicio de relajación sencillito para bajar? Dirán, ya ves que es muy fácil. Bien, quiero que tengáis en cuenta, siempre saliva en la boca. Saliva en la boca. Cuando la boca esté seca, mal. Esa funciona 14, ¿vale? Saliva en la boca. El otro día dije a un niño que tenía ansiedad que se llevase un limón por si acaso. Eso no le funcionaba el ejercicio. Pues sí me puedes escribir un limón y tienes saliva en la boca. A mi editor le saqué de la cama que estaba con oxígeno, con un limón, le dije, toma, chupa esto. Y ahora sale ahí. Se desentuvo, o sea, quitó el oxígeno y pudo respirar. Porque cuando tú tienes saliva en la boca, estás en una situación positiva, ¿vale? Estás en un mecanismo, diríamos, parasimpático. ¿Comprendes? Ahí se libera la negatividad. ¿Queréis entrar un poco en este plan? Vais a entrar rápidamente, ya veréis que va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil. Lo único que pido simplemente, aquí justo en los dientes de aquí abajo, hay un punto que si tú apretas con la lengua, ¿notas que sale saliva? Aprieta aquí. ¿Notas? Es un movimiento reflejo, pero para ayudar al movimiento reflejo, vamos a hacer una cosa, si os parece. Mira, hay una posición que es la cabeza, ¿cómo la colocas? ¿De acuerdo? Quiero que mires hacia el techo. Quiero que te relajes, que esté todo por el suelo y tal, y que mires hacia arriba, ¿vale? No hay tensión, simplemente dejar todo fuera, ¿vale? Bien, solamente con este gesto de poner la cabeza hacia arriba, es el gesto que hacemos de una manera natural para entrar en relajación. Cuando nos dormimos hacemos esto. A ver, si darnos cuenta, cuando nos dormimos. Vale, ahora cierra los ojos, y ahora te pido por favor que inspires por la nariz 2 veces profundamente y que aprietes con la lengua justo en ese punto y mentalmente repitas: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, como el agua fresca. Mi boca se llena de saliva, abundante, como el agua fresca. Eso, respiras ahí. Eso es. Nota que tienes la saliva. Nota que tienes la saliva en la boca. Y ahora quiero que pienses en algo que te está incomodando estos días. Algo que te está incomodando, algo que no encuentras cómo se puede dar una solución a ese problema, ¿de acuerdo? Y ahora pregúntate esta pregunta: ¿cómo puedo dar la vuelta a esta situación? Repítetelo en tu mente. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué podría hacer para encontrarme con una solución correcta a esta situación? Y cuando ya tengas una situación que tu mente haya decidido positiva, pues abrir los ojos, revisar este momento, aquí, en esta sala. Eso es. La respiración. Bien, cortamos la música. Muy bien. ¿Cuántos habéis encontrado por lo menos algo que la mente diga diferente? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis encontrado con alguna solución? Bien, muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Lo bueno de todo es que una simple pregunta, que es lo que hacemos a través del coaching. El coaching, diríamos, es una serie de preguntas que hacemos o nos hacemos para encontrar soluciones dentro de nosotros. Si yo, por ejemplo, digo, ¿por qué soy tan imbécil? ¿Qué creéis que va a decir mi mente? Mi mente no sabe discernir. Mi mente responderá a lo que yo le pregunte.
¿cierto? Si yo digo, ¿por qué soy tan imbécil? Mi mente me va a dar la clave por qué soy tan imbécil. Si no la recuerdo, buscará algo para que yo me sienta imbécil. ¿Sí, cierto? Ahora piensa un poco en esto. Si tú dices ahora, ¿cómo puedo dar la vuelta a esta situación? ¿Cómo puedo mejorar todos los días? ¿Cómo puedo dar mucho más de mí? ¿Qué puedo hacer para agradecer más todos los días? Hay dos preguntas en el coaching, que es qué y cómo, que son importantísimas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para conseguir esto? Y hay un coaching más espiritual que dice ¿por qué? ¿Por qué soy una persona tan maravillosa? ¿Vale? No el por qué me está pasando esto, sino por qué soy una persona tan brillante, aunque no lo seas. Tú me tienes que encargar de encontrar algo, ¿vale? Porque cuando tú preguntas por qué, salen los valores. ¿Por qué hago yo esto por mis hijos? ¿Por qué hago yo esto por mi familia? ¿Por la empresa? ¿Sabes? ¿Bien? Los porqués apuntan a los valores. Si las formuláis bien, el qué, cómo y por qué, vais a ver que vuestra vida cambia solo con esto. Preguntando algo muy concreto. ¿Por qué soy una persona tan emprendedora? ¿Por qué soy una persona tan positiva? ¿Por qué soy una persona tan amante de mis hijos? ¿Por qué soy una persona tan cariñosa? Aunque no seáis, ¿vale? ¿Por qué soy una persona tan tierna? ¿Sí? Aunque no lo seáis. Pero repetir, ¿por qué soy una persona tan tierna? ¿Por qué? Y si dice, ¿cómo puedo hacer para ser más tierno? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora para ser mucho más cariñoso? ¿Sí? ¿Os dais cuenta ¿tiene sentido esto? Si nosotros nos preguntamos, vamos a respondernos siempre. Por lo tanto, el coaching lo que se trata es de preguntar buenas preguntas a la persona con la que estamos trabajando para que él mismo o ella misma encuentre una solución. Y para las personas que tienen problemas, para las que tienen problemas porque tienen situaciones problemáticas, pues habrá que hacer algo que tiene que ver pues con lo que habéis leído antes de programación neurolingüística, que tiene que ver con la PNL o con diseño de la ingeniería humana o con habilidades de consultoría. Porque si por ejemplo tú tienes una fobia, en 10 minutos como mucho se quita esa fobia, y es cierto. No necesitas estar 10 años para quitar una fobia. Es tan sencilla la reprogramación que solamente con una sesión de 10 minutos, 5 o 10 minutos, se te quita la fobia. Una fobia que igual has estado años con ella. Eso dices, pero no puede ser tan mágico. Yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo grabaste una fobia? ¿Tú lo sabes? En menos de 2 segundos. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Había un acontecimiento dramático, estás en un ascensor, viste un accidente. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿Tú grabaste un acontecimiento traumático? ¿Y en qué momento? En el momento que tu mente llegó a la intensidad máxima, en ese momento tus sentidos codificaron la información y fue en menos de 2 segundos. ¿A quién pretendemos engañar que una fobia se quita en más de 5 o 10 minutos? Puede ser que se quite por nosotros. Pero es tan sencillo reprogramar como esto, ¿no? Como codificar un proceso donde tú liberas o desatas ese anclaje, lo llamamos anclaje, porque son, diríamos, por los sentidos, por ejemplo, una música que os decía, o una cara de una persona, los gestos, que nos hacen sentir mal o bien. Y todo nos pasa, a todos nos pasa. Fue Pavlov, una persona que hace mucho tiempo descubrió que había un juego condicionado y que nosotros teníamos un condicionamiento directo con cosas que nos sucedían. No sé si conocisteis la historia de los perros y cómo se les daba de comer y se asociábamos a una campana, un timbre, y se les daba de comer timbre, comida, timbre, comida, timbre, comida, timbre, comida, timbre. Con lo cual tocaban el timbre sin comida y los perros salivaban. ¿Sabéis por qué? Porque habían sido condicionados. Y nosotros podemos también condicionarnos, ¿cierto? Estamos siendo condicionados continuamente. Os decía que el mapa nos ata a situaciones repetitivas que igual no queremos tener en la vida. ¿Os dais cuenta? Estamos viviendo una situación en nuestra vida repetitiva, cuando podemos liberarnos tan rápido de ese tipo de cosas. ¿Vale? Nosotros funcionamos a Churchill, tenemos creatividad, podemos encontrar soluciones a nuestros problemas. Podemos estar mucho mejor queriéndonos. ¿Cuántos pensáis que si nos amamos, nos queremos, tenemos buen sentido del humor, tenemos una buena actitud, viviremos mejor calidad de vida? ¿Cuántos pensáis eso? Todo lo que hagas para que eso ocurra está bien.
El dinero es algo bueno, pero mucha gente lo tiene asociado a algo muy malo. El dinero, más vale ser pobre y honrado que rico y malvado, porque se asocia que el dinero es algo malvado. Y el dinero no es ni malo ni bueno, ¿cierto? El dinero es dinero. El malvado puede ser tú, o no, pero no es el dinero. El dinero no tiene nada que ver con que sea malvado. El dinero no es malo ni bueno, ¿vale? O sea, por lo tanto, lo que te quiero decir con el dinero, ¿a cuántos habéis escuchado aquello que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el agujero de una aguja? ¿Cuántos habéis escuchado esto? Muchos. ¿Y cuántos pensáis que la aguja era de coser? ¿Cuántos no? Porque no era de coser. Es decir, las agujas son puertas que se cierran a altas horas de la noche, donde los camellos para pasar tenían que dejar la carga fuera. Era difícil entrar. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús quiso decir que al cielo o al otro reino no vas a ir con cosas materiales. ¿Comprendéis ahora por qué decía eso? Pero no quería decir que los ricos sean malvados. ¿Hay pobres malvados y ricos malvados? ¿Sí o sí? ¿Hay personas buenas, bondadosas, ricos y pobres? ¿Sí o sí? ¿Pero no tiene que ver con eso, con el dinero o no? No. Tiene que ver con qué? Con que tu sistema de creencias, ¿qué creas? Porque lo que tú creas, lo que tú estás creando, lo que tú creas, ¿bien? ¿Comprendéis la palabra? Lo estás creando tú. Y si tú crees que eso es malo, no vas a querer tener dinero nunca. Vas a querer siempre hacer eso. Si tú eres anclado al dinero a algo malo, hay que descodificarlo, desprogramarlo, salirnos de esa historia. Bien, como no me da tiempo a hacer más cosas,